Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, del grupo Edificados en la Palabra, desde la República de Honduras. Estamos bajo el eslogan Génesis en el principio y damos ahora la apertura a la 5ª semana. El tema de hoy será Noé y el resto de la humanidad. Un gran contraste de carácter. ¿Por qué Dios destruyó la tierra? Ese va a ser el tema de este día. Paz y gracias sean multiplicados en el amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Vamos a comenzar con el tema de este día. Y como lo habíamos mencionado, nuestro tema, Noé y el resto de la humanidad. Nuestro texto base va a ser Génesis 6, 9 al 12, el cual leímos al inicio de este tema. Cuán perverso había llegado a ser el hombre, cuán perverso se había llegado a convertir la creación de Dios, que hizo definitivamente una letrina de inmortalidad en una sociedad de anarquía y violencia. Y lo más preocupante, mi querido oyente, es que se habían olvidado de Dios. Vamos a ver un poco de quién era Noé. Creo que muchos hemos escuchado Noé, incluso niños cantando el arca de Noé. Sin embargo, muy pocos tal vez conocemos este carácter de Noé, esa descendencia de Noé. Noé es una de la 10ª generación de Adán dentro de la línea de Set, y todo esto lo vamos a encontrar en Génesis, desde el 5 al 6, 9. Entonces, su padre Lamec le dio el nombre de Noé, el cual estaba asociado a descanso, como por decir de esta manera, con la esperanza de que un día él trajera alivio a la tierra, la cual fue maldecida por la desobediencia de Adán. Y en realidad, mi querido oyente, así fue. Noé vivió en días en el que el hombre se describe vívidamente como malvado, cruel, y cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era completamente un continuo mal, mi querido oyente. Días cuando la tierra era corrupta, llena de violencia, en suma, definitivamente eran días cuando Dios finalmente dijo, mi querido oyente, basta, hasta aquí, y prometió destruir la humanidad junto con toda la tierra. Sin embargo, tenemos un contraste de carácter entre Noé y toda la humanidad, mi querido oyente. ¿A qué me refiero? La gente era malvada en su generación, como lo hemos comentado, era corrupta y había convertido la tierra literalmente en una letrina. Pero había algo diferente en Noé. Había algo que lo destacaba de toda esa perversidad. Y es porque Noé se caracterizaba como un varón justo, irreprochable en su generación. Difícil de encontrar, mi querido oyente, porque definitivamente cuando la violencia está tan regada, a veces la humanidad prefiere unirse a ella que estar en contra de ella. Entonces, este varón justo, irreprochable en su generación, alguien que literalmente caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc. Usted se podrá imaginar qué significa caminar con Dios. Cuando yo escucho o leo esta frase, caminaba con Dios, yo solo puedo imaginar, mi querido oyente, tomada de la mano con el Señor, en una playa, descalzos, disfrutando de la paz, de la tranquilidad. Sin embargo, en ese tiempo la violencia no permitía esa paz y esa tranquilidad. Pero para que Noé tuviera esa paz y tranquilidad, para que caminara con Dios, eso significa que tenía una relación íntima con el Señor. Así como dice, lo hizo su padre. En esa época había una maldad desenfrenada, mi querido oyente. Y Noé, que él tenía una relación tan recta con Dios, él definitivamente se destacaba en toda la humanidad. En el Nuevo Testamento
describimos a Noé como un Noé de justicia. Esos años en los que Noé sencillamente obedeció, sin reproche, sin nada de preguntas ni dudas ante las indicaciones de un Dios. Y aún así, durante este tiempo en el que Noé comenzó a construir el arca con críticas, burlas, Dios todavía le tuvo paciencia a la humanidad malvada. Porque durante todo ese proceso, Noé era quien llevaba las nuevas buenas, mencionando todo lo que iba a venir. Pero se burlaban de él, mi querido oyente. Fíjense que es curioso porque en el tiempo de Noé no llovía. Según la historia, vamos a mencionarlo, la ciencia, se dice que en ese tiempo en el cual no llovía sobre la tierra, es que había algo llamado efecto invernadero, en que había una especie de rocío de humedad sobre la tierra y que de ahí se alimentaban las plantas, las aves, se podía recolectar un poco de agua. Vamos a decirlo que sea cierto, porque la ciencia quiere tratar de entender qué significa que no llovía sobre la tierra y por qué sobrevivían animales, personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Como no había lluvia y cuando se anuncia este diluvio, las personas no creen. Se hacen los ciegos, se hacen los sordos y definitivamente lo que logran es burlarse de Noé. Y cuando cuando ellos ven que empieza a construir esta arca, aún más, mi querido oyente. ¿Por qué? Porque lo hacen como loco. Y yo me pongo a imaginar, si yo viviría en un desierto o en una tierra desértica, en el cual no hay agua definitivamente, y empiezo a anunciar, va a llover, va a pegar, como nosotros diríamos, tal vez aquí coloquialmente en mi país, aguacero. Va a caer un aguacero, y la gente se empieza a burlar. ¿Se imagina usted? Póngase en el lugar de Noé, mi querido oyente, llevar esta información a toda la humanidad y que no le crean. Y aún así él seguir con esa indicación de Noé. Del Señor, seguir con estas directrices a punto y a clavo como el Señor se lo pidió. Y él no se desestimó. Él nunca dudó. Y él siguió adelante. Y por eso es que era un varón perfecto y justo. Pero también nos preguntamos, en la tierra no hay ningún hombre justo. Justo ni tan solo uno, dice la palabra del Señor, mas solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos en el contexto de esta historia, mi querido oyente, la tierra estaba tan llena de maldad, de perversidad, de inmundicia, que la relación que tenía Noé con Dios era tan perfecta, porque usted y yo no podemos llegar a ser jamás perfectos sin la ayuda de nuestro Señor. Porque en Filipenses 1:6 nos dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará, pero miren lo maravilloso que dice lo último, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Llegaremos a ser perfectos con el camino de Dios. Pero comparamos la perversidad de la humanidad que había en los tiempos de Noé y la relación que tenía Noé con el Señor definitivamente era perfecta, era justa, intachable, increíble. Cómo este varón tenía este carácter tan maravilloso. Es como que, mira, quiero que me describan a la hermana Abigail. Así, 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 así. Y definitivamente todo esto, como lo describían a Noé, era completamente cierto. Y lo más curioso de esto, mi querido oyente, es que cuando Noé obedece, Noé escucha, obedece y continúa hasta el final, sin importar las críticas, sin importar las burlas, sin importar nada. Y aún más maravilloso es que no solamente él se salva, sino que también se salva su familia, porque su familia lo apoya. Por eso es que a Noé lo tienen como el varón de fe, y muchas veces lo hemos escuchado. Noé, el varón de fe. Mi querido oyente, entonces podemos describir, si nosotros puntualizaríamos, por decirlo de esta manera, el carácter de Noé versus al carácter de la humanidad, y esto lo podemos encontrar desde el verso 9 al 10 de Génesis 6, donde dice que Noé era justo, recto, era perfecto, intachable,
caminó con Dios y engendró una familia piadosa. Aquí hay tanto que hablar, mi querido oyente, del carácter de Noé, porque esos son adjetivos calificativos positivos para él. Pero a mí personalmente lo que más me llama la atención es que dice Noé caminó con Dios. Y lo repito, me imagino a Noé por los prados, por esa tierra corrupta, engendrando maldad, y él como un halo de pureza, un halo de paz y tranquilidad, caminando al lado de la mano de nuestro Señor. Es increíble cuando tenemos esa fe. Les comentaré algo personal. Hace muchos años yo tenía un trabajo en el cual salía muy tarde de la noche y por vía teléfono a veces me acompañaban familiares y mi novio en ese tiempo, que ahora es mi esposo. Sin embargo, no siempre podían hacerlo porque era muy tarde. Entonces, yo tenía como un acto de fe en el que yo me subía a mi vehículo, extendía mi mano al asiento del conductor, perdón, del pasajero, en el cual no había nadie. Yo decía, bueno, Jesús, vamos juntos. Y yo sentía que le tomaba la mano al Señor. Y por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, siempre llegué a mi casa en bien. Jamás recordaré un día que estaba muy desvelada. Soy personal de salud, trabajaba horas extensas. Y no recuerdo cómo llegué a mi casa porque aduzco que me dormí. Y viajé tan rápido que creo que llegué en 7 minutos. Que mi familia se asustó. Pero siempre venía y decía, bueno, vamos juntos. Después tomaba el timón y continuaba. E iba hablando. Yo iba hablando sobre los pacientes, iba hablando sobre lo que pedía. Y mire eso, tenga cuidado. Como que yo iba hablando con alguien. Y verdaderamente, mi querido oyente, me sentía acompañada. Llegaba a mi casa y le decía, gracias por acompañarme. Me bajaba del vehículo, lo parqueaba y me iba a acostar. Obviamente, mi oración previa. Entonces, es increíble cómo Noé caminó con Dios durante todo ese tiempo. No imagino todas las enseñanzas maravillosas que el Señor nos puede dar cuando caminamos con Él, cuando tenemos esta intimidad con el Señor. Y el otro punto que me encanta destacar es que dice, Noé engendró una familia piadosa. No hay cosa más maravillosa, mi querido oyente, que es el ministerio de la familia. Muchas veces, y esto lo voy a hablar desde la perspectiva para el varón. Sabemos que nuestra iglesia, el varón es, bueno, obviamente por fe y por la Biblia que nos menciona, la cabeza del hogar. Pero cuando ministran más allá la iglesia que su hogar, el hogar se pierde. Jamás olvidaré una hija de miembro de la iglesia aquí en Honduras, en el cual dijo, la iglesia me robó a mi padre. Y su esposa lo dijo, la iglesia me robó a mi esposo. Entonces yo le pregunto a usted, mi querido varón, mi querido oyente, ¿será eso correcto? ¿Será que tenemos que abandonar nuestra familia para ejercer un ministerio? Y no estoy hablando Dios, no se me confunda. No estoy hablando en que voy a preferir mi familia por Dios, no. Estoy hablando de un ministerio, estoy hablando de un cargo, etcétera, en la iglesia. Cuando debemos cuidar el ministerio más importante que nos dio el Señor, que es la familia, porque fue el primer ministerio que Él hizo, fue la familia. Y cuando dice que Noé, ante la perversidad de esa tierra, la maldad podrida de esa humanidad, engendró una familia piadosa, que definitivamente hizo muy bien su trabajo. Pudo ser la cabeza del hogar, pudo guiar a su esposa, pudo guiar a sus hijos, para que pudieran destacar, no solamente él, sino que toda su familia, de esta humanidad perversa. Entonces ahora vamos a ver el carácter de la humanidad como era en ese momento, porque estamos en contraste al carácter de Noé. Y esto lo vamos a encontrar en el verso del 11 al 12 del capítulo 6 de Génesis. Nos mencionaba que el hombre en ese tiempo era corrupto, estaba lleno de violencia. Definitivamente Dios se fijó en el hombre y dijo, aquí hay un problema, estoy cansado, basta ya, está demasiado sucia. Y lo peor de todo, que aquí es donde yo encuentro uno de los contrastes más increíbles. Me dice, Noé caminó con Dios, pero la humanidad, mi querido oyente,
había corrompido su camino en la tierra con Dios. Wow, ahí está la gran diferencia. Usted dice, ok, Noé caminó con Dios, pero la humanidad corrompió ese camino. Es como que rompió el vínculo. Literal rompió el vínculo. Cuando rompemos un vínculo, los caminos se separan y cada uno anda por su lado. Pero en este caso, el Señor siempre estuvo pendiente y esperando con mucha paciencia, mi querido oyente, que la humanidad volviese a ese vínculo perfecto, que es Dios y la humanidad. Pero nunca fue así, porque cada vez más corrompían su camino, corrompían sus actos, corrompían su corazón, y nunca, pese a todo lo que hizo Noé, jamás se volvieron al Señor. Sin embargo, mi querido oyente, a mí también me llama algo la atención, y es que nosotros no estamos lejos de la realidad. Vamos a hacer un análisis actual, a hoy, aquí, a 2021. Esto fue en los tiempos de Noé. No, esto no pasa en la tierra, eso solamente fue antes. La Biblia solamente es un libro de historia en el que me va a describir lo que pasó antes. No, mi querido oyente. La Biblia es para usted, para mí y para mañana y para todo el tiempo. Vamos a analizar esta época. Mire, mi querido oyente, ha habido un incremento alarmante en la violencia global en los últimos 100 años. Vamos a hablar primeramente de las guerras. En los últimos 90 años, la guerra podríamos decir que ha matado aproximadamente unos 203 millones de personas por la guerra, ¿ok? Sin embargo, entre 170 a 360 millones de personas fueron muertas solo por el gobierno. Estamos hablando al siglo XX. No vamos a hablar exactamente al siglo XXI porque los datos estadísticos están más o menos al siglo XX. Esto estamos hablando, mi querido oyente, aparte de la guerra. Solamente por violencia, por femicidios, asesinatos, etcétera, la gente ha matado más que las mismas guerras. Eso es alarmante. Los conflictos armados han tenido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes. Eso es increíble, mi querido oyente. Sumando más del 90% de las víctimas desde 1950 hasta la actualidad. Es sorprendente. La guerra nos ha quitado millones de personas. Ha dejado personas discapacitadas, niños huérfanos. Pero nosotros mismos, mi querido oyente, la humanidad, hemos matado más que las mismas guerras. En verdad que las cosas están cambiando en este mundo. Es increíble y es evidente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Esto lo encontramos en Mateo 15:19. Estamos viviendo actualmente en una época en la que los vicios están volviéndose más comunes, mi querido oyente. Y estos vicios hacen que se mate por droga, que se mate, y no tanto solo los vicios, ahora se mata por tierra, se mata por mujeres, se mata por ganado, se mata por placer, que es lo más doloroso. Cuando el ser humano mata por placer y disfruta hacerlo, mi querido oyente, es porque se ha alejado completamente del Señor. Su vínculo natural con Dios se rompió al 100%. Y es ahí cuando disfruta tener o hacer la maldad. Fíjese, mi querido oyente, que varias investigaciones de nuestra cultura han demostrado una correlación entre la violencia de los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. Y creo que aquí somos muchos los padres de familia. Y es alarmante el que un padre de familia se goce comprando videojuegos, violentos a sus hijos. Y no estoy hablando de adolescentes, sino que niños. Conocemos niños que hablan, te voy a matar, te voy a decapitar, te voy a asesinar, y les compran todavía pistolas. Y yo digo, ¿esto verdaderamente es un juguete para niño o niña? No me contestes, solo lo analicemos. Estos estudios demuestran que solamente, mi querido ente, en Estados Unidos, un niño típico
ve más o menos 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos solamente en la televisión antes de sus 18 años. Porque las noticias se han convertido tan amarillistas que disfrutan que la persona llore, que esté ahí decapitada, desmembrada, desviscerada, y están preguntándole a la familia, ¿le duele? Así somos con tanta falta de empatía, mi querido oyente. Los programas de televisión muestran al menos más de 800 actos de violencia por hora, cuando no son aptos para la edad. Incluso, mi querido oyente, la humanidad está tan perversa en este momento, aquí en el siglo XXI, que en los programas de televisión para niños menores de 5 años, no solamente están mostrando violencia, quieren cambiar completamente la naturaleza del ser humano. Sabemos que este es tema para otro momento, pero tengamos mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos. Hay muchos dibujos animados, aquí en Honduras les decimos pichinguitos. Aquí hay muchos pichinguitos en el que ya se muestra familias normales, madre con madre, padre con padre. Y eso es alarmante. Y para un niño de 5 años, mi querido oyente. Como lo reitero, este puede ser un tema para más adelante. Y como último análisis a nuestra época, es que un estudio reciente encontró en un 15%, mi querido oyente, videos musicales que contienen violencia interpersonal. Eso es alarmante. Es alarmante porque estamos normalizando la violencia. Dicen, no, es que es normal que el hijo mate al papá. Y como la Biblia dice, de que los hijos se irán contra los padres, entonces eso es normal. Es normal que el papá viole a las hijas y todavía la deje embarazada. Es normal que el hermano viole a la hija. Es normal. Y empezamos a decir, es normal, es normal, es normal. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de tanta violencia que normalizamos la violencia. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ser un Noé en esta tierra que está tan impía, llena de putrefacción, y como lo dije al inicio, como una letrina, mi querido oyente. Es increíble en el mundo en el que vivimos. No estamos lejos de la realidad de Noé. Con la diferencia que usted tiene la decisión de ser un Noé o tener la decisión de estar en la humanidad. Con todo lo dicho anteriormente, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué podemos aprender entonces de la vida de Noé? Prácticamente hablando, Noé es un ejemplo de vida de fe, y ya lo habíamos mencionado. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Eso nos lo dice en Hebreos 11:7. Definitivamente Noé no necesitó probar a Dios. Muchas veces decimos, voy a probar a Dios, te reto. Si no me pasa esto ahorita, no creo. Si me pasa lo otro, sí creo. Noé no tuvo que probar, estoy haciendo comillas, no tuvo que probar a Dios antes de entrar en acción. Dios ordenó, mi querido oyente, y Noé obedeció. Esto es lo típico de la vida de Noé. Noé era parte de la línea piadosa de ser, de quien se dice, entonces los hombres comenzaron a invocar en el nombre del Señor. Y esto está en Génesis 4:26. Noé fue el resultado de la obediencia y de la fidelidad de las generaciones de Dios. Si fuéramos a ajustar nuestra vida de acuerdo a la vida de Noé, mi querido oyente, no hay mejor regla para seguir y ser justos y perfectos en nuestra generación y caminar con Dios. En otras palabras, estar bien con el Señor, estar bien con Dios, tener un vínculo con nuestro Señor y asimismo poder estar bien con los demás. Tener una buena relación de reverencia, de adoración, recordando, mi querido oyente, que adorar no es solamente
cerrar los ojos y alabar a Dios con ofrenda de labios en el templo. La adoración es un estilo de vida. Y yo lo invito a que usted y yo en este día analicemos qué queremos. ¿Queremos ser Noé o queremos ser la humanidad? Dios bendiga la palabra del Señor en este momento. Le doy gracias a usted, mi querido oyente, por estar pendiente de la palabra del Señor. Se despide su hermana en Cristo, Abigail Valle de Honduras, del grupo Edificados en la Palabra.